Bueno, como les decía, si bien a los expositores no los distrae, pero nosotros estamos de cara al público y las conversaciones hace que le quitemos atención a quienes están exponiendo, por favor. Muy bien, pueden iniciar su presentación y se presentan al tomar la palabra. Buenas tardes, miembros del panel. Mi nombre es Ignacio Vargas, soy abogado de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y me acompaña Pablo Muñoz, abogado también de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, y don Eduardo Lagos, asesor de la Coordinación de Obras Públicas en esta discrepancia. Bueno, el asunto que nos convoca hoy en día es la discrepancia número 5, motivada por la sociedad concesionaria Nuevo Pudahuel. El objeto de esta presentación se va a esquematizar en tres momentos. El primero de ellos, explicar el modelo económico del contrato de concesión, puesto que tiene una característica particular con el resto de otros contratos aeroportuarios en el país. Asimismo, ratificar la posición del Ministerio de Obras Públicas en el entendido que el IVA se encuentra contenido dentro de las tarifas máximas de aquellos servicios regulados. Y en un tercer momento vamos a explicar la improcedencia de cada una de las alegaciones que ha formulado en su discrepancia a la sociedad concesionaria, así como también esta audiencia pública. En primer lugar, y como cuestión previa, y así lo dijo la abogada de la concesionaria en su intervención, estamos en presencia de una cuestión netamente jurídica, ¿ya? Y al respecto uno puede apreciar la errática conducta que ha tenido jurídicamente la concesionaria, toda vez que la ley de concesiones es clara y categórica en definir cuáles son los asuntos que se pueden ventilar en el panel técnico de concesiones, así como también cuáles son los asuntos que se deben ventilar en la Comisión Arbitral o en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Para graficar, bueno, la transcripción de la norma, el panel técnico es el llamado a resolver aquella discrepancia de carácter técnico-económico. Acá en este panel hemos tenido disputas en este plano, por ejemplo, definir si es que un trazado, una ruta del diseño geométrico es coherente o no con las normas de ingeniería de construcción, y que tiene un efecto eminentemente técnico. Y por otro lado, el artículo 36 bis es claro en señalar que las controversias o reclamaciones que se produzcan con motivo de la interpretación o aplicación del contrato de concesión a que dé lugar su ejecución. Por tanto, la concesionaria debió haber concurrido directamente ante la Comisión Arbitral. Cuestión que reviste cierta sensibilidad porque la sociedad concesionaria presentó una acción, una medida prejudicial precautoria para efectos de suspender los efectos del oficio 1102 que ha sido traído a colación. Sin perjuicio de ello, al mismo tiempo concurre con esta discrepancia ante mal técnico. Sin perjuicio de ello, vamos a hacernos cargo de las observaciones de fondo de esta discrepancia. En primer lugar, graficar en qué consiste el modelo aeropuerto. En particular, señalar que los aeropuertos son empresas multiproductos. ¿Ya? Inicialmente los aeropuertos tenían un fin netamente de transporte, tanto de pasajeros como de carga. Hoy en día los aeropuertos brindan una serie de servicios a la comunidad y así también como a las empresas relacionadas en el rubro aeronáutico, que genera un polo de desarrollo y económico mucho más complejo y completo a su vez. Principalmente los aeropuertos tienen tres servicios que prestan, al menos el aeropuerto de Santiago: los servicios operacionales esenciales, que son aquellos básicamente vinculados al tráfico, al control del tráfico aéreo, meteorología, entre otros, que básicamente es el funcionamiento propio aeronáutico. Servicios de handling, que son aquellas prestaciones de servicios ad hoc y que contribuyen y asisten al servicio operacional esencial, y servicios comerciales, por ejemplo las tiendas de duty free, restaurantes, bares, hoteles, que no necesariamente su giro es vinculado a la actividad aeronáutica, pero sí por el desarrollo económico que tiene este sector se encuentran incorporados. Y el aeropuerto de Santiago no es excepción y los contiene, y en parte también estos servicios, algunos de ellos, como por ejemplo los estacionamientos, forman parte de la presente discrepancia. Pues bien, ¿en qué se sustenta el modelo económico de este contrato de concesión? Se dijo anteriormente que se traía a colación el aeropuerto de Iquique, de Concepción, el antiguo aeropuerto de Santiago, la antigua concesión, pero los contratos tienen efectos relativos, ¿ya? Y los modelos económicos por los cuales se sustentan los contratos también en materia de concesión tienen efectos prácticos y tienen también lógica. Por tanto, es relevante en primer lugar entender el sistema por el cual se comparte, cómo se configura y se compone esta fórmula de comparación de ingresos, y también ver cómo el Estado participa ahí y cómo la sociedad concesionaria también
concurre en este contrato. Bueno, el artículo 1.14.1 de la base de licitación establece como el régimen económico al señalar que los pagos deben realizarse por parte de la DGAC y del concesionario. El concesionario respecto a los servicios que él explota y la DGAC el control del pasajero embarcado, así como también los ingresos recepcionados por concepto del duty free. Y entra en juego un concepto que es bastante relevante, que es el famoso PIT, que es el porcentaje del ingreso total de la concesión que se comparte, el cual está constituido por los ingresos comerciales sumados a los ingresos por pasajero embarcado. ¿Cómo se calculan estos ingresos comerciales? Bueno, la concesionaria tiene una obligación de información, un deber de información para con el Ministerio de Obras Públicas para informar el balance de la prestación y explotación de estos servicios, así como también el Estado de Chile a través de la DGAC informar el balance, por ejemplo, del pasajero embarcado y de los ingresos que ha recibido por el duty free. La DGAC en ese sentido comparte el 100% de los ingresos por DGAC y lo mete a esta caja única, puesto que el modelo de concesión de aeropuertos es un modelo de caja única, en el cual entran todos los ingresos comerciales, los ingresos también por pasajero embarcado, también se incluyen ciertos costos, y finalmente todo esto se comparte en la proporción y en el porcentaje que la propia sociedad concesionaria propuso en el proceso de licitación. Y finalmente, P por Q para el caso de los pasajeros embarcados, que es la fórmula aritmética para definir el valor que ingresa al ITC de compartición. Ahora, contractualmente, en el artículo 3.1 de la base de licitación se estableció el factor de licitación de comparación de ingresos, vinculado al artículo 7, letra D de la Ley de Concesiones, que establece como factor de licitación aquellos pagos que ofrezca el oferente o el grupo licitante al Estado en el caso que el Estado entregue bienes o derechos para ser utilizado en la concesión. Y en ese sentido es relevante el cuadro que está ahí, toda vez que demuestra la propuesta de porcentaje de compartición de ingresos que todos los grupos licitantes, entre ellos Nuevo Pudahuel, hizo. Grupo Pudahuel ofertó un 65,02% de compartición, Grupo Aeropuerto Santiago el 77,53%, el consorcio AMB el 67,41% y Nuevo Pudahuel el 77,56%. A simple vista se puede apreciar casi 10 puntos la oferta de compartición de ingresos entre Nuevo Pudahuel y aquel licitante o grupo licitante que lo secundaba. Esto tiene un efecto también práctico desde el punto de vista de cómo uno puede interpretar la aproximación que tuvo Nueva Pudahuel a la hora de evaluar el modelo económico del contrato de concesión en particular versus el resto de los competidores en el proceso de licitación. Ahora bien, el asunto en cuestión se vincula con tarifas máximas de ciertos servicios regulados. A ver, los servicios regulados cuya tarifa máxima está arreglada en el contrato de concesión son 7. Servicio de embarque y desembarque, estacionamiento para vehículos en general, estacionamiento para trabajadores de aeropuerto, procesamiento de equipaje, gestión de infraestructura de transporte público, servicios de plataforma y gestión de terminales de carga. Estos últimos dos servicios están exceptuados esta discrepancia, toda vez que no está grabado con IVA, por tanto no hay un conflicto al respecto. Sin perjuicio de ellos, los 5 servicios mencionados inicialmente están en esta hipótesis de discrepancia. Y nosotros hicimos un modelamiento a propósito de la información que la propia concesionaria va declarando de la explotación del contrato de concesión. Y en él podemos apreciar que, desglosando los ingresos totales de la concesión, hay cifras que son bastante importantes tener a la vista a propósito del modelo de comparación de ingresos. En primer lugar, que por conceptos de ingreso pasajero embarcado, el Estado de Chile incorpora dentro de esta caja única de compartición el 63% de los ingresos. Por concepto duty free se incorpora el 9%, que eso lo explota la DGAC. Ingresos comerciales, 18%, y aquellos servicios regulados con tarifa máxima efectuaria en un 10%. Ahora, ¿cómo se descompone este 10% en aquellos servicios regulados efectuaria? Ahí se puede apreciar en este gráfico que el sistema de embarque y desembarque representa un 25% de este 10%, el sistema de procesamiento de pasajeros de equipaje un 16% de este 10%, estacionamiento público general el 53% de este 10%, estacionamiento de trabajadores el 1% del 10% y la gestión de infraestructura de transporte público el 5%. Ahora, ¿por qué es relevante tener esto en consideración? Si bien es cierto, las bases de licitación establecen y buscan que el concesionario sea eficiente para que sea un negocio rentable también para ellos,
y para el Estado de Chile, por este modelo de compartición, sí establece ciertas normas de eficiencia, ¿ya? Eficiencia que, como lo vimos en la discrepancia anterior, era el número 1, no se ha visto tampoco no ha sido tan clara tampoco esta eficiencia. Por ejemplo, el caso del estacionamiento se tercerizó, en circunstancia de que la concesionaria pudo haberlo explotado por sí mismo y haber generado un factor de eficiencia y de aumento de sus ingresos considerablemente. Por tanto, pongámonos la hipótesis absurda, que la concesionaria no generara un solo peso por la explotación de los servicios de aeropuerto. El Estado igual le compartiría el 22,4% al cual tiene derecho. Por tanto, acá existe una relación una relación de una asociación público-privada en la explotación de una obra pública, pero en la cual existen ciertos subsidios cruzados entre aquellos servicios que generan una mayor rentabilidad en consideración de otros servicios que no generan tanta rentabilidad o incluso servicios que no son comerciales, ¿ya? Como una consideración. Por tanto, ese efecto tiene un impacto bastante relevante para el Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué? Porque si uno aceptase la posición de la sociedad concesionaria, sería una posición ventajosa para el Ministerio de Obras Públicas, puesto que aumentarían los ingresos totales de la concesión en un 19%. Pero como vamos a explicar más adelante, existen ciertas normas contractuales de derecho público, de principio de legalidad, que impiden de que esto se manifieste, y el Ministerio de Obras Públicas, ustedes saben también el control que tiene la Administración y cómo también debe desenvolverse el desarrollo de estos contratos. Por tanto, la restricción legal es una cuestión que para nosotros es fundamental, sin perjuicio que pudiese afectar financieramente o económicamente los ingresos, pero el Estado tiene ciertas máximas legales que debe cumplir, y asimismo quienes contraten con el Estado. Ahora bien, se señaló que la base de licitación no hablaban de las tarifas máximas. Bueno, hay muchos ejemplos que lo vamos a mencionar a lo largo de esta presentación en que sí hablan de tarifas máximas. De hecho, en el mismo caso del estacionamiento, de trabajadores habla expresamente de tarifas máximas. Pues bien, la regla general nosotros consideramos que las VALIS sí incluyen el IVA dentro de las tarifas máximas, porque la regla general no tiene que estar expresada. Las excepciones son las que se expresan. ¿Para qué? Para que quien lea el contrato de concesión o los usuarios lean las tarifas máximas que están estipuladas en este contrato y sepan qué valores no tienen incorporado el IVA. Y en este caso el contrato de concesión establece 3 excepciones en las cuales manifiestamente ha excluido el IVA de ciertos valores, como por ejemplo el artículo 143 del presupuesto oficial de la obra, el inciso tercero de la cláusula 1.10.14 sobre inversiones menores no contempladas en el contrato de concesión y en anexo 3 de los precios unitarios. Bueno, ahí se puede apreciar en la gráfica los casos en los cuales se ha excluido. Por ejemplo, en el presupuesto oficial de la obra expresamente dice cantidad que no incluye impuesto al valor agregado. Es decir, el Ministerio de Obras Públicas no buscó generar alguna duda, sino ser claro en aquellos casos en que dicho valor no incluía IVA. Lo mismo respecto a las inversiones menores que no están contenidas en el contrato de concesión. Se ve en la última línea cantidad que no incluye IVA. Y finalmente los precios unitarios, por los cuales se podría hacer una proyección de una valorización de la obra, también excluye expresamente el IVA. Cuestión que no ocurre con las tarifas máximas, por tanto, se entienden incorporadas. Ahora bien, la ley de concesiones y reglamento también ha sido coherente con la posición del Ministerio de Obras Públicas, y esto tiene que ver con lo que yo les expresaba respecto a que eventualmente al MOP le podría convenir financieramente que los ingresos aumentaran, pero tenemos restricciones. Nosotros como Ministerio de Obras Públicas y la sociedad concesionaria. El artículo 21 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas señala que el concesionario va a cumplir las funciones establecidas en el contrato de concesión, pero con arreglo a las normas de derecho público. Las normas de derecho público generan ciertos efectos como la disponibilidad de las partes, y en materia de cobro de tarifas lo establece también el artículo 21. Por tanto, el Ministerio de Obras Públicas difícilmente podría cobrar una tarifa por sobre un máximo determinado en el contrato de concesión, aunque éste le pudiese resultar ciertamente beneficioso. Existe una restricción legal para ambas partes de hacerlo. Asimismo, en el artículo 61, en su numeral segundo, en el reglamento de concesiones, se establece la obligación del servicio obligación que tiene el concesionario a proveer un servicio de carácter indiscriminado. Y acá lo que hace la norma es objetivizar, y por eso nosotros decimos que es limitar el detrimento a la igualdad de los oferentes, porque acá le dice a todos los oferentes, usted bajo ningún respecto va a poder cobrar, en el caso que se adjudique la licitación, un peso por sobre las tarifas máximas exigidas en el contrato de concesión. Y ahí nos lo destacamos al final,
Con todo, el concesionario no podrá cobrar bajo ninguna circunstancia, o sea, la norma es bastante amplia y genérica, a ningún usuario una tarifa superior a la que le autoriza el contrato de concesión. Pues bien, la cláusula 1.10.10 de las VALI, que establece también las obligaciones y los derechos que tiene el concesionario en la explotación de los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos, como en el caso que estamos discutiendo, establece ciertas restricciones tarifarias. Ya el artículo, bueno, ya está explicado en la observación del Ministerio de Obras Públicas, no tiene sentido leerlo, pero sí tiene tres aspectos que es relevante tener a la vista. En primer lugar, la obligación de respetar la restricción tarifaria máxima. Acá, si existe una tarifa máxima que señala que se debe cobrar 100 pesos por esa tarifa, se tiene que cobrar 100 pesos. No se puede cobrar por sobre eso. ¿Ya? Y por tanto, el concesionario en su estudio económico, al momento de presentar la licitación, debió considerar que no puede cobrar un solo peso por sobre eso, por tanto, debía incorporarse y debía considerarse el impuesto dentro de este máximo. Asimismo, señala el artículo 1.10.10 que en el caso que se cobre una tarifa por sobre la máxima permitida, estaría sujeto a multas por infracción a la disposición contractual. Y finalmente hace una relación al artículo 1.13.2.1, letra D, que básicamente ya una hipótesis de incumplimiento grave del contrato, en aquella hipótesis en que el concesionario cobre en 3 oportunidades tarifas máximas aquellas permitidas en el contrato de concesión. Lo cual al final, si uno analiza esto en el contexto de una norma de derecho público, queda cerrado y queda bastante claro que no se puede cobrar por sobre esta tarifa. Ahora bien, se habló respecto a la letra A.4 de la cláusula 1.10.10. Esta norma es también clara y se va a profundizar más adelante. Pero ¿qué dice esta norma? Serán de cuenta exclusiva del concesionario las contribuciones e impuestos fiscales, municipales o de cualquier otra naturaleza, a que pudiera estar afecta la prestación o explotación del servicio aeronáutico. Ahora, ¿cuál es el cierre de esta norma? Que el abogado de la concesionaria se lo olvidó mencionar. Y en general, cualquier responsabilidad que tenga como causa o se derive del ejercicio de los derechos que confiere la prestación o explotación de cada servicio. O sea, se refiere a aquellos efectos que produce el derecho que le confiere la prestación y explotación de cada servicio. Es decir, la explotación de los servicios aeronáuticos o no aeronáuticos a los cuales la concesionaria tiene derecho a percibir ingresos. Por tanto, no hay que desconocer esa circunstancia. Pues bien, ¿quiénes son los usuarios de estos servicios? A ver, principalmente son los particulares, por ejemplo, en el caso del estacionamiento, los trabajadores del aeropuerto, estacionamientos para trabajadores del aeropuerto, y la línea aérea, ¿ya? Y si bien es cierto, acá se mencionó que no tenía sentido mencionar la ley de consumidor. Claro, la ley de consumidor no regula el contrato de concesión, pero sí regula las relaciones que tiene un proveedor con un usuario, o sea, un proveedor con un consumidor. Y en este sentido, ¿qué ha dicho la ley de protección al consumidor? El monto del precio deberá comprender el valor total del bien o servicio, incluidos los impuestos correspondientes. Es decir, existe una coherencia entre la ley de consumidor, la base de licitación, la ley de concesión de obras públicas, el reglamento de concesión de obras públicas y lo que está exigiendo hoy en día, que es la posición del Ministerio de Obras Públicas de afirmar que no se encuentra, que se encuentra contenido del impuesto dentro de las tarifas máximas. Porque finalmente la aproximación que tiene el usuario al servicio es decir, ojo, la base de licitación me dicen que me van a cobrar 100 por un servicio, nunca me van a cobrar 119, porque además el concesionario no puede cobrarme sobre un 119, porque dice que no puede cobrar más del máximo. Y además, si me cobra 3 veces 119, puede caerse el contrato por la hipótesis de incumplimiento del contrato. Por tanto, nosotros señalamos por estos argumentos preliminares, por el modelo económico del contrato, por la exigencia contractuales y legales. Hay que recordar que la Ley de Concesión de Obras Públicas y su reglamento forman parte del contrato de concesión. Y la concesionaria, en el momento de evaluar sus ofertas, también tuvo que tener al respecto esas consideraciones. El abogado de la contraria señaló que su cliente tiene una vasta experiencia. Bueno, el resto de los oferentes que también postularon el proceso de licitación también tenían vasta experiencia y controlaban otros aeropuertos también relevantes a nivel mundial. Pero uno analiza, sin desconocer cada una de las partidas, que existió una posición distinta a la evaluación del modelo de negocio. O sea, hay 10 puntos que distancian la oferta que presentó Nuevo Pudahuel con el segundo licitante de la licitación. Dejo ahora a Pablo Muñoz a continuación. Bueno, antes de continuar con la presentación, solamente iniciar mis palabras señalando que la verdad que Nuevo Pudahuel ha intentado llevarnos
a una discusión que aparentemente en su concepto tiene que ver con la aplicación de la ley del IVA. Y en nuestro concepto estamos enfrentados a una discusión que tiene que ver con la interpretación de una cláusula contractual. Situación que en los mismos oficios del Servicio de Impuestos Internos y dictamen de Contraloría que la propia discrepante acompañado está absolutamente zanjado. Y en un momento más lo veremos. Otro punto que he querido precisar antes de seguir la presentación es que esta disputa está circunscrita al 19% que corresponde al monto del IVA respecto del 10% que conforman los ingresos regulados con tarifa máxima dentro del contrato de el 100% de los ingresos. Por lo tanto, se circunscribe al 1,9% del ingreso total de este contrato. En tercer orden, un poco para que tengamos el contexto, porque de la presentación de la concesionaria y un poco de los argumentos, parece ser que fuera una situación general del contrato. Entonces, un poco para tener el contexto de cuál es la magnitud del conflicto. En tercer orden, señalar, la misma concesionaria lo ha reconocido, que hasta el día de hoy, o sea, después de la presentación de esta discrepancia, el Ministerio de Obras Públicas ha tomado conocimiento formal de que estimó que las respuestas dadas en el proceso de consulta y respuesta no eran claras. Segundo, el mismo concesionario reconoce que en su propuesta económica no señaló si el valor era neto o afecto al impuesto el que él establecía como tarifa máxima para estos servicios. Por lo tanto, antes de esta discusión, formalmente no había un conocimiento por parte de Ministerios Públicos de cómo el concesionario evaluó su oferta técnica y económica y por qué en el fondo estimó este porcentaje de 77,56% de compartición, que como dijo Ignacio, está a 10 puntos del resto de los oferentes que, sin ánimo de especular, pero aparentemente tuvieron una visión distinta de los antecedentes de la licitación, porque el resto de los oferentes estuvieron en un espacio se movieron en un espacio bastante similar. En cambio tenemos a Pudahuel, que se nos escapa en su oferta económica. Bueno, para poder dilucidar esta discrepancia hay que precisar varias de las argumentaciones que ha presentado la sociedad concesionaria. En primer orden, se nos señala que existiría desde el punto de vista del ordenamiento jurídico y la normativa aplicable a la materia, una suerte de regla general que diría que las tarifas máximas no incluyen IVA y cuando así se ha querido, debe señalarse expresamente. Pues bien, de nuestro análisis, ni la ley de IVA ni los dictámenes acompañados por la sociedad concesionaria ratifican esta suerte de regla general que ellos nos proponen. Si uno va a la ley del IVA, el único artículo de esa norma que menciona el concepto de tarifa es el artículo 12, letra E, número 13, que no se refiere a la base imponible. La base imponible está regulada en el artículo 15 y no contempla el término tarifa para su regulación. Por lo tanto, entendemos que desde el punto de vista de la norma tributaria no estamos hablando de los mismos términos. Bueno, el reglamento de la ley de IVA tampoco, en este sentido, va más allá que la ley y no tiene ninguna referencia al término tarifa. Para nosotros es fundamental esta distinción, por lo tanto, hemos querido ahondar en el concepto de tarifa y en su significado etimológico. Lo leo textual, de acuerdo al diccionario de la RAE. Tarifa significa tabla de precios, derechos o cuotas tributarias y etimológicamente tiene un sentido de informar, dar a conocer. En este sentido, para nosotros, la tarifa corresponde el precio informado al público y un precio final. La sociedad concesionaria trató de señalar en su presentación que en las bases habían una serie de referencias al término de tarifa, donde eso era una equivalencia a ingresos de parte de ella. La verdad que el análisis es parcial, porque siempre habla de tarifas, pero y trata de señalar que no habría un concepto de tarifa máxima o que en las bases no se regularía el concepto de tarifa máxima. Situación que nos sorprende porque precisamente en la primera comunicación en que en cumplimiento de las obligaciones del contrato la sociedad concesionaria realiza a este ministerio para comunicar las tarifas que efectivamente iba a cobrar, ya no como parte de su propuesta, sino que en el ejercicio del contrato,
habla en todos sus cuadros de tarifas máximas. Por lo tanto, que es la carta NP-ADM-NC-RP 215-154 del 7 de septiembre del 2015, que fue complementada por la carta por carta posterior, que establece cuadros de tarifas y donde ellos mismos incorporan el análisis de la tarifa máxima. Por lo tanto, entendemos que en ese momento, por lo tanto no sabemos por qué hoy día lo desconoce, tenía una mediana claridad que las bases de licitación respecto a ciertos servicios sí consideraban el concepto de tarifa máxima. En este sentido es importante, y viendo la concepción que tuvo el Ministerio de las Públicas desde un origen en este modelo de contrato, es tener presente las disposiciones del artículo 30, inciso quinto de la Ley del Consumidor. Ya lo mencionaba Ignacio, para nosotros es de trascendental importancia todo este relato normativo y etimológico del significado tarifa, por cuanto tiene que ver, el fondo, con las tarifas máximas reguladas para los usuarios de los servicios que presta la concesión como tal. Y en este sentido, la Ley del Consumidor dice: el monto del precio deberá comprender el valor total del bien o servicio, incluidos los impuestos correspondientes. Bueno, en este sentido, ni la ley del IVA, como lo señalaba, ni los pronunciamientos del impuesto interno ni de Contraloría señalan una cosa distinta. Si bien los pronunciamientos, genéricamente lo voy a señalar y después lo vamos a abordar en detalle, señalan la manera en cómo debe aplicarse la norma tributaria, esos mismos pronunciamientos, tanto de impuestos internos como de Contraloría, enfáticamente también señalan que respecto a las cuestiones de fondo discutidas no se podrán pronunciar porque entienden que son parte de las regulaciones que las partes establecieron en los contratos respectivos y forman parte de su autonomía y la voluntad. Por lo tanto, el Servicio de Impuesto Interno es incompetente para pronunciarse respecto de ellos. Si bien tienen relación con el IVA, las materias de fondo discutidas, tanto Servicio de Impuesto Interno como Contraloría han dicho que cuando son temas contractuales son incompetentes para pronunciarse respecto de ellas. Por lo tanto, no es tan cierto que en esos documentos esté clara esta pseudo regla general de que las tarifas máximas se incluye el IVA y que cuando se ha querido incluirla expresamente en los precios se debe expresar de manera explícita. Bueno, a continuación mencionamos brevemente ahí la regulación de la ley del IVA, que en su artículo 15 y su primero dispone, referido a la base de cálculo del impuesto, que para los efectos de este impuesto la base imponible de las ventas o servicios estará constituida por el valor de las operaciones respectivas. En ninguna parte aquí hablamos de tarifas, y como vimos su significado etimológico, tarifa es un concepto que abarca mucho más que el precio o valor. El reglamento de la ley del IVA, por su parte, en su artículo 26, ratifica este principio refiriéndose respecto a los servicios y que la base imponible en este caso está constituida por el valor de los servicios prestados. Bueno, en este contrato específico no podemos perder de vista, y que es un tema que no está regulado en la ley tributaria, es que tenemos reguladas tarifas máximas respecto a ciertos servicios. Y esto en el sentido y la concepción original del contrato de poder velar de que ciertos servicios prestados por la concesión como servicio público tengan un límite máximo de cobro a sus usuarios. Y eso en el fondo es el espíritu que han transmitido las distintas autoridades del Ministerio en sus intervenciones y que hoy día la sociedad concesionaria nos señala que sería una suerte de situación política, pero que en definitiva no se condice con la realidad del contrato. El contrato ha sido bastante claro y coherente en su regulación al establecer y regular temas relacionados con tarifas máximas. Bueno, según lo hemos visto, nosotros estimamos que las tarifas máximas sí incluyen el IVA. Esto se ve ratificado, como lo explicó Ignacio, por el artículo 1.10.10, letra A4. En este punto es importante señalar o aclarar una aseveración de la sociedad concesionaria. Se ha señalado que el ordinario 11.02, que resuelve el recurso administrativo de apelación presentado por la concesionaria por este conflicto, no tiene mayor argumento. El recurso administrativo presenta, si uno lo analiza,
prácticamente los mismos argumentos que el Ministerio está presentando en esta discrepancia. Por lo tanto, aquí ha habido, es un acto fundado y ha habido una actitud coherente del Ministerio de las Públicas desde el inicio de la concesión. También hay que tener presente que este conflicto se inicia en una etapa muy temprana de la concesión, y es cuando el concesionario hace su primera proposición de tarifas máximas, donde recién el Ministerio de las Públicas toma conocimiento de su percepción respecto al tema. Segundo, si bien el concesionario ha realizado las declaraciones de ingreso conforme lo establece la base de licitación, el Ministerio de las Públicas, a través de la Inspección Fiscal, no ha reconocido esa declaración de ingreso precisamente porque están en disputa los temas de IVA, bueno, y el tema que vimos en la discrepancia anterior relativo a cómo la concesionaria vio el tema de ingresos comerciales. Por lo tanto, hoy día no hay un pronunciamiento del Ministerio de las Públicas respecto a si esas tarifas están bien o no cobradas formalmente. Y de hecho, parte de la solución de ese problema es el requerimiento que hace el inspector fiscal, una vez que se resuelve el recurso administrativo, de que la sociedad concesionaria proponga, haga una propuesta de solución de este problema, que por cierto tendrá que ser la corrección de las declaraciones de ingreso que hizo en su momento. Bueno, el artículo 1.10.10 A4 señala expresamente: serán de cuenta exclusiva del concesionario las contribuciones, impuestos fiscales, municipales o de cualquier otra naturaleza a que pudiera estar afecta a la prestación y explotación de los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos señalados en las presentes bases de licitación. Esta es una norma que está referida expresamente a la prestación de los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos, no es una disposición de carácter general del todo contrato de concesión. Bueno, como ya lo adelantaba, de un análisis más profundo de los antecedentes presentados por la sociedad concesionaria, hemos llegado a la conclusión de que ni la normativa tributaria, ni los oficios de impuestos internos y los dictámenes de Contraloría avalarían esta suerte de regla general que ellos nos esbozan. Como les señalaba, bueno, ellos mencionan el oficio 1622 del año 2013, que bueno, el conflicto desarrollado en este oficio dice en relación con lo siguiente: el consultante establece que se le aplicaron multas cuyos cálculos presentarían un error que en su opinión constituiría un acto contrario a derecho, toda vez que la base de cálculo de la multa se incluía el IVA, generándose un enriquecimiento ilícito por parte de la administración. Como vemos, en este caso no está en discusión si el servicio no estaba o no afecto a IVA, o si esto estaba dentro, no tiene ninguna relación con discusión de tarifas estos pronunciamientos. Lo que sí el contribuyente reclama es que en su concepto sería arbitrario que la base de cálculo de una multa incluya el IVA. No la multa misma, sino que la base de cálculo. Y si bien impuestos internos en el oficio se pronuncia respecto a cómo se debe proceder de acuerdo a la base de cálculo del IVA, se declara incompetente respecto a la discusión de fondo. Y en este sentido señala: este servicio carece de competencia para pronunciarse sobre la base de cálculo establecida en los contratos para la determinación de multas por incumplimiento de los mismos, al ser una situación de carácter contractual que ha sido acordada por las partes. En este caso, estimados miembros del panel, nosotros señalamos y afirmamos categóricamente que aquí no está en discusión si los servicios aplican o no aplica el IVA. La discusión es si como contractualmente las partes acordaron que las tarifas máximas incluían el IVA. De acuerdo al actuar, como veremos en las siguientes láminas del Ministerio de las Públicas, siempre que el Ministerio de las Públicas ha querido excluir el IVA, lo ha señalado expresamente, no al revés. Y los mismos antecedentes de otras concesiones que el concesionario ha señalado, que no son equiparables en este caso, porque responden a modelos distintos, a volúmenes distintos, son casos en que el Ministerio de las Públicas ha excluido el IVA, no lo ha incorporado. Por lo tanto, de alguna manera, esos ejemplos vienen a ratificar nuestra tesis y no a reafirmar la que plantea el concesionario. Bueno, aquí yo no soy el experto en la materia, pero lo analizamos en la discrepancia anterior y lo quiero comentar porque es atendible. La motivación conceptual de generar estas tarifas máximas, a diferencia de otros servicios, es que estos servicios son sensibles en la operación del aeropuerto para los usuarios, y además que la sociedad concesionaria podría estar en una situación de monopolio
con respecto a las personas que van a ser los subconcesionarios de estos servicios, en caso que la concesionaria decida prestarlos a través de una subconcesión. Recordemos que ellos pueden prestar estos servicios de manera directa. En el sentido que, en el fondo, el mercado es bien reducido porque es el mercado del aeropuerto y el concesionario de alguna manera sería el controlador de ese mercado. No así otros servicios que están entregados a la regulación, que son más específicos, que tienen que ver con la operación, que están entregados a la regulación de mercado respecto a esas actividades específicas. Bueno, los dictámenes, como les digo, los invito a revisarlos, más o menos todos discurren en la misma lógica. Si bien se refieren a las bases de cálculo del IVA, pero finalmente señalan que son incompetentes porque las materias de fondo tienen que ver con acuerdos contractuales de las partes y no en los cuales tenga que intervenir el Servicio de Impuestos Internos y la Contraloría General de la República. En el caso del Servicio de Impuestos Internos, bueno, esto es lógico porque el Código Tributario, ahí tenemos citada la normativa, artículo 6, letra A número 1, artículo 6, letra B número 1 y artículo 4. Bueno, son disposiciones que entregan las facultades al Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos y a los directores regionales para poder interpretar la normativa tributaria y para poder resolver las consultas de los contribuyentes. Y obviamente en ese sentido esas facultades están entregadas solamente para las materias que dicen relación con temas tributarios de la ley tributaria y no las regulaciones que las partes puedan haber establecidas en un determinado contrato. Bueno, aquí la sociedad concesionaria señala genéricamente que las VALI confirman que las tarifas máximas aplicables a los servicios regulados no incluyen IVA. Bueno, aquí brevemente quisimos hacer, ya lo mencionó Ignacio Vargas, pero quisimos hacer algunas conclusiones respecto a lo que hemos venido señalando. Bueno, ya lo hemos dicho reiteradamente, ni la ley del IVA ni los pronunciamientos acompañados señalan que las bases de licitación han querido excluir el IVA de las o sea, en la posición del Ministerio de Obras Públicas con todos los antecedentes que hemos presentado, es que cuando las bases de licitación han querido excluir el IVA, lo han hecho expresamente. Basta mirar los mismos antecedentes que acompañó la sociedad concesionaria, la licitación anterior del aeropuerto nuevo de Santiago y los casos regionales del aeropuerto Carrera Sur de Concepción y Diego Aracena de Iquique. En esos tres casos que cita, en el fondo, a pesar de que son modelos distintos, los aeropuertos regionales, en el caso de Carrera Sur, podría tener una similitud con el aeropuerto de Santiago, pero son condiciones distintas de operación. Hay servicios que acá se cobran, que allá no se cobran, o que no están exigidos por esa base de licitación, pero en todos estos casos lo que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas es excluir expresamente el IVA. Lo que dice que para el Ministerio de Obras Públicas la regla general es que si no está expresamente excluido para estos casos, estoy hablando de los servicios con tarifa máxima regulada, no me estoy refiriendo a una generalidad en el contrato, lo haya hecho en el fondo. Bueno, aquí mencionamos varias normativas de las VALI, Ignacio ya las mencionó, está el artículo 61 número 2 del reglamento, el fondo que prohíbe cobrar tarifas superiores a las que se autorizan en el contrato de concesión, el 1.19 que establece aquellos servicios regulados con tarifa máxima, el fondo, bueno, a partir del 1.19 se regulan todos los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos de la fase de licitación, y en la regulación específica algunos de esos servicios contemplan en su regulación que no pueden cobrarse tarifas superiores a las allí expresadas. El 1.10 letra B, en el fondo, que dice que si el concesionario aplica tarifas superiores, esto lo hará incurrir en multas. El 1.1321, que dice que si el concesionario incurre en esta infracción en 3 oportunidades o más de 3 oportunidades, esto es causal de incumplimiento grave del contrato. Y finalmente el 1.10 letra 4, que hizo de cargo a la concesionaria, en el fondo, todas las contribuciones e impuestos fiscales, municipales o cualquier otra naturaleza. Bueno, ahí hay algunas conclusiones que no las voy a mencionar expresamente porque es reiterar lo mismo que hemos venido diciendo hasta el momento. Los invito, si quieren revisarlas en particular, están en la presentación. Bueno, aquí analizaríamos un poco más en detalle la regulación de las tarifas máximas en las concesiones aeroportuarias que citó el concesionario. Bueno, como dijimos, en el fondo de esta documentación lo que queda claro, o lo que uno puede desprender, es que estas bases de licitación expresamente excluyeron el IVA, no lo incluyeron. O sea, esa es la premisa que uno parte a leer
está articulado en lo pertinente. En el fondo, no es la situación inversa, porque la sociedad concesionaria ha pretendido que a través de ese ejemplo desprender que en el fondo la posición del MOPE es errada, y nosotros por el contrario decíamos, bueno, estos antecedentes ratifican en el fondo que cuando nosotros hemos querido excluirlo, se ha mencionado expresamente, no al revés. Bueno, por cierto, estos contratos tienen efecto relativo entre las partes, el Ministerio de Obras Públicas y cada uno de la sociedad concesionaria adjudicataria. Tener claro también que estamos enfrentados a modelos distintos que, por cierto, que pueden influir en cómo se regulan las tarifas. El aeropuerto de Santiago, la concesión anterior, estaba circunscrito a un sistema que se ha denominado ITC, que fue pionero un poco ahí, porque fue una regulación que se incorporó, no sé si a partir de este contrato expresamente, pero fue en ese momento en que empezó a utilizarse, donde efectivamente el contrato se licitaba en base a los ingresos totales de la concesión y no en base a un sistema de compartición de ingresos, donde el paquete de distribución de ingresos, el concesionario no compartía, el sistema no compartía los ingresos por pasajero embarcados en su totalidad. Por lo tanto, habían distintos incentivos para, en el fondo, regular las tarifas en ese caso. En el caso de Diego, del aeropuerto Garriga Sur, que podría estimarse que hay una similitud porque responde a un modelo económico muy similar al del aeropuerto de Santiago, también tenemos variables distintas. Aquí, diferencias que se pueden dar. El aeropuerto de Santiago tiene una concentración, una solicitud de prestación de servicios mucho mayor que el aeropuerto de Concepción, los espacios son mucho más limitados, por lo tanto esas variables pueden ir de alguna manera incentivando en cómo uno va regulando las tarifas. Y también tiene que ver en el fondo con volúmenes de usuario, uso específico. Por ejemplo, en el aeropuerto Garriga Sur no se considera el estacionamiento para trabajadores del aeropuerto, que es uno de los servicios que existe regulado acá. Por lo tanto, entendemos que la comparación que hace Nuevo Pudahuel ni en la forma ni en el fondo es apropiada porque responden a situaciones distintas. Y como vemos, esto se enmarca en la regulación contractual que las partes han dado para el caso concreto y no en hipótesis generales en el fondo que vamos a aplicar a la luz de la ley tributaria u otra normativa específica. Bueno, ahí tener solamente un dato quiero rescatar de esa lámina, que en el fondo, en términos de volumen, ahí señalamos que no podemos hablar de proyecto equivalente toda vez que sumados los pasajeros de los aeropuertos Garriga Sur y Diego Aracena no alcanza a representar el 12% de pasajeros de AMB. Por lo tanto, bueno, obviamente que el flujo de pasajeros incide en el fondo en cómo se regulan los servicios o la prestación de esos servicios o los requerimientos. Ya, aquí hay un tema que nos ha causado sorpresa de parte de la sociedad concesionaria por cómo lo ha fundado y hemos querido aclararlo, que no estaba en las observaciones presentadas, pero que hoy día nos queremos hacer cargo, que dice relación a la alegación de la sociedad concesionaria respecto a la inaplicabilidad del numeral 1.10.10, letra A4 de las bases de licitación. Bueno, la sociedad concesionaria, entre otros argumentos, bueno, ha utilizado toda la argumentación general de su discrepancia para señalar que esto no tiene aplicación, que no la voy a reiterar. Y además ha agregado en el fondo que esto se trataría de una norma que reitera una norma la norma DAR de la DGAC y que esta norma sería aplicable a otras materias como por ejemplo a permisos de edificación. Y trata de relacionar esto con una respuesta del proceso de consulta y respuesta. La verdad que al analizar los antecedentes podemos señalar primero, esta norma es una norma residual que está terminando la regulación particular de los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos, que no forma parte de la regulación general del contrato, sino que está circunscrita exclusivamente a la regulación de los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos. Y está dividida en tres partes. En la letra A establece claramente las obligaciones del concesionario en estas materias, dentro de las cuales, me refiero en materia de prestación de servicio aeronáutico y no aeronáutico, dentro de las cuales está el mencionado letra A4. En la letra B señala los derechos del concesionario y obligaciones en la gestión tarifaria, siempre haciendo referencia, porque es la norma residual de ese cuerpo normativo dentro de las VALI, a los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos. Y finalmente, en la letra C establece disposiciones generales,
que nosotros la discrepancia anterior la vimos respecto al aeropuerto del Loa de Calama, es una regulación similar en esta parte, que las disposiciones generales regulaban principalmente los procesos de licitaciones de los servicios, cuando el concesionario ha decidido prestar estos servicios a través de terceros. También es importante señalar que la consulta, bueno, la norma DAR a que hace referencia, precisamente tiene mucha pertinencia la mención, porque la norma DAR que se menciona, que es el artículo 51, letra A, número 5, está dentro del capítulo de esa norma DAR, que es el reglamento de tasas y derechos aeronáuticos de la DGAC, que se refiere a la administración de los aeródromos. Esto en el entendido de que es la Dirección General de Aeronáutica Civil el ente público competente para la administración, y que acá nosotros estamos en una administración que se ha realizado la modalidad del sistema de concesiones chileno. Y en esa norma establece obligaciones del concesionario de los servicios que la Dirección General en esa modalidad puede subconcesionar. Estoy por terminar, me queda un minuto. Que tienen que ver con servicios comerciales, como por ejemplo el de restaurante, que esa norma habilita a la DGAC a poder licitarlo, establece las obligaciones que debe considerar la resolución por medio de la cual se entrega este servicio en subconcesión, que es similar a la norma que recoge, porque está la lógica en el fondo de regular los servicios comerciales aeronáuticos y aeronáuticos. Y finalmente... Perdón, puede continuar posteriormente, estamos pasados en el tiempo. Sí. Queda un solo párrafo. A continuación, en sus 15 minutos. Lo hacemos a continuación. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Entonces, ahora ofrezco la palabra a los panelistas que harán las preguntas pertinentes. ¿Estaban apurados todos? No, todavía falta la ronda de preguntas a los panelistas. Así que, por favor, sí, voy a partir entonces por Rodrigo Yáñez. Gracias. Pablo, usted mencionó un numeral de las bases que hace expreso de alguna manera o deja de cuenta el concesionario el pago de todos los impuestos, en el que ustedes incluyen el IVA también, ¿no? Ayúdame a entender cuál es la interpretación de ustedes del artículo 39 entonces, porque incluso considerando un concepto amplio de tarifa, no hay duda que tarifa es ingreso del concesionario. Entonces, ¿cómo tiene aplicación el artículo 39 cuando excluye impuestos de retención y recargo dentro de los ingresos comerciales? Si usted dice que son de cuenta y por lo tanto el peso económico del impuesto en el que ustedes incluyen el IVA es de cargo del concesionario. A ver, para aclararlo bien, es un punto que nosotros lo revisamos en el fondo y para nosotros tiene absoluta claridad, pero en el sentido inverso. Yo señalé en la presentación que aquí estamos hablando de tarifas máximas, no del concepto de tarifa pura y simplemente. Y así está regulado en la regulación particular del estatuto contractual entre las partes, en los servicios que están a efecto. Si estamos hablando de tarifas máximas, en la concepción, en el fondo, que nosotros tenemos y que vemos que es absolutamente clara, se contienen los impuestos, en este caso de recargo. Y nos resulta lógico que el concepto de ingresos, para evitar en el fondo que, considerando que las tarifas máximas en nuestro concepto contienen los impuestos de recargo, precisamente para evitar que el concesionario comparta temas que son considerados impuestos, establece, porque si no, no tendría otra lógica. Si vamos a la tesis del concesionario y la regla general a la que ellos señalan, no tendría ninguna lógica exponer expresamente que los ingresos comerciales se descuentan los impuestos y expresamente señalan dentro de los cuales están los de recargo. Si entendiéramos que es tan claro que en el concepto de tarifa máxima, en el fondo no está incluido los impuestos de recargo, o en este caso el IVA. Si esa fuera la concepción, estaría absolutamente de más eso, porque en el fondo el concesionario bastaría con que dijera estas son las tarifas, hoy comparto el ingreso y está listo. Pero no, pues aquí discurre el concepto de ingreso comercial, es decir, ojo, que en estos casos se descuentan, en el entendido que dentro de la base de licitación tenemos un concepto de tarifa máxima, que en nuestra concepción incorpora los impuestos de recargo. De otra manera no entiendo, por eso no veo cuál es la interpretación que hace la sociedad concesionaria de ese, porque si vamos a su postura no tendría razón de ser esa regulación. Ahora, usted hace mención a conceptos fuera de base en el fondo para poder dar contenido al concepto de tarifa como una definición de la RAE,
y por lo tanto usted le ha dado bastante importancia desde el punto de vista del MOP a este concepto amplio o inclusivo de tarifa. Lo cierto es que se preguntó 5 veces en el proceso circulares aclaratoria. Las respuestas, como usted sabe, son parte de las bases de licitación, las modifican. Y a mí me gustaría saber si existe en el equipo del MOP hoy aquí alguien que haya participado en la elaboración de esas 5 respuestas, para entender bien, porque si es tan claro en el fondo, y siempre fue muy importante para el MOP desde el punto de vista de los usuarios tener esta claridad, ¿por qué no se contestó que las tarifas eran netas de IVA? Mira, en este momento no hay nadie parte del equipo. Ahora, nosotros insistimos en señalar que de nuestro punto de vista estaba claro, primero porque las bases de licitación no regulan, porque eso es propio de la legislación específica que regula materia de IVA, no regulan qué servicios están o no afectos a IVA. Por lo tanto, para que el concesionario determine, porque lo que regula es la tarifa máxima, pero nosotros no le decimos, este servicio con tarifa máxima está sujeto a IVA. Usted, en el análisis que tiene que hacer para hacer su propuesta económica y técnica, analice en base a la regulación contractual que nosotros le proponemos, cómo esto se relaciona con la legislación general, pero nosotros aquí no vamos a decir si están afectos o no a IVA. Usted evalúelo. Y por lo tanto hacemos referencia a la ley del IVA en el sentido de que, bueno, evalúe en ese contexto, más la normativa contractual, cómo interpreta usted el tema del IVA, en el fondo. Ahora, en el tema del concepto de tarifa, yo quiero aquí, si el panelista me lo permite, al fondo, porque profundizar un poco más en eso, los fundamentos también que nosotros hemos visto desde el punto de vista jurídico del concepto de tarifa a la luz de toda esta discusión. Entonces quiero dejar con la palabra a don Eduardo Lagos. Buenos días, panel. En relación al concepto de tarifa, la verdad es que es importante entender que esto es un concepto que no está dentro de la definición del valor o la base del IVA. Cuando la ley del IVA hace referencia, ¿no es cierto?, a la base imponible a la del valor o precio, pero significa que está hablando de un valor que no es el valor final. Precisamente lo que sucede con el concepto de tarifa, y uno puede desprender eso inmediatamente y mirar el diccionario de la RAE, es que incluye el valor final. Y eso no solo está en el diccionario de la RAE. Yo quiero agregar al panel, hice el trabajo ayer de buscar distintos diccionarios jurídicos, cuál es el concepto de tarifa, y voy a leer de manera ilustrativa cuáles son algunos de ellos. Estoy leyendo acá el vocabulario jurídico de la Asociación de Henri Capitant, un prestigioso instituto de derecho francés, que define el concepto de tarifa como tomado de concepto tarifa de origen árabe, en que significa notificación, publicación, derivado de arafa, saber, y que ha pasado en casi todas las lenguas europeas, romances, germánicas y eslavas. Lista de precios, de valores y de gastos, documento en el cual figura esta lista. O sea, estamos hablando de algo que se comunica finalmente al usuario, al público. No estamos hablando de la base, estamos hablando de la base más el impuesto incluido. Lo mismo dice el diccionario de Coromina, que es el diccionario etimológico de la lengua castellana, que en algún momento lo citamos. Cuando habla de tarifa también dice de informar, dar a conocer. También derivado, ¿no es cierto?, de este concepto de que es algo que se hace público. El glosario jurídico administrativo de Rafael Martínez Morales, concepto el mismo. Significa informar, dar a conocer, cuando se trata de servicios públicos que los paga el usuario, sujeto que recibe la prestación y que está perfectamente individualizado. Este pago que el del precio del servicio recibe el nombre de tasa, tarifa o precio. La tarifa, denominada así en nuestro país, la cobra el concesionario. Esta tasa la autoriza previamente el Estado. O sea, siempre es aquello que se está pagando final. Lo mismo el diccionario jurídico de Rodrigo Quijaga, en nuestro medio, define la tarifa como el precio que se paga por un servicio o tabla en el que dicho precio se especifica. Estamos hablando de una tabla, de lo que se informa, ¿no es cierto?, al público, al consumidor final. Está bien, pero más allá de las definiciones que usted nombra, lo que me importa a mí es la respuesta que da el MOP en las circulares aclaratorias, remita a la ley del IVA. Yo revisando el artículo 69, inciso segundo, dice que este impuesto se hace efectivo aun cuando los precios hayan sido fijados por la autoridad en virtud de disposiciones legales o reglamentarias. Entonces, se aplica por sobre el precio fijado por la autoridad, según en el fondo este artículo 69, al que remite la respuesta del MOP. Entonces, quiero entender eso, no la definición. Pero la verdad es que pueden continuar después. Entonces, gracias. Señor presidente, solamente para dar la respuesta en el fondo. ¿Va a responder la pregunta que dice el panelista? Sí. Pero ya la acaba de dar por respondida, entiendo. O en el segundo bloque nos hacemos cargo. Roberto Ñerén, por favor. Yo quisiera referirme al gráfico que usted presentó, que es este PAI, ¿no es cierto?, con los ingresos y la definición que hace y la proporcionalidad que hay entre los ingresos totales de la concesión.
yo quisiera que usted le hiciera llegar al panel las bases sobre las que se calculó este gráfico, porque no me queda claro si esto es el proyecto de referencial de ingeniería o los ingresos calculados por el MOP para la concesión, o son los ingresos que corresponden a la oferta que presentó la concesionaria en su propuesta. Este gráfico fue hecho a partir de la explotación de la obra. ¿Perdón? Este gráfico se hizo a raíz de la información que la propia concesionaria ha entregado al Ministerio de Obras Públicas respecto a la explotación de los distintos servicios. En su oferta. No, es la situación, la realidad actual del aeropuerto. ¿Ya? Ya. Pero sin perjuicio de ello, le vamos a hacer llegar la información para que usted la pueda analizar, la pueda procesar y lo más probable es que haya las mismas conclusiones que nosotros. O sea, esta es una foto actual, porque Exacto. lo que pasa es que los ingresos de la concesionaria son variables en el tiempo, especialmente en 20 años puede pasar cualquier cosa. Pero ¿sabe qué? Yo le voy a enviar también otro gráfico que nosotros incorporamos en la discrepancia número 1 cuando discutimos los ingresos comerciales y que de hecho también lo tiene el panel técnico, pero para efectos de facilitarle su labor, en el cual se hicieron las proyecciones de cómo los servicios iban conversando y se iba dentro de todo formando esta torta, Sí. esta gráfica. Y fíjense que los números son bastante similares. Hay habla en torno a un 61% que la DGAC incorporada por el pasajero embarcado, pero para efectos ilustrativos y facilidad se lo voy a hacer llegar también ambas informaciones. Perfecto, muchas gracias. Eso, presidente. Teodoro Lugoski. Buenas tardes, bien tardes. Es curioso este caso, ¿no? Porque la línea argumental va desde el punto de vista económico, cuando el tema es eminentemente contractual. Y de la lectura que he hecho no he logrado identificar con claridad que esta tarifa, como está definida en el contrato y no como aparece en múltiples diccionarios, contemple que incluya el IVA. Yo entiendo que lo que le citó, y aquí viene mi pregunta, es el porcentaje a compartir de los ingresos. No se licitó la tarifa máxima. Corríjame si me equivoco. ¿En qué sentido? ¿Qué fue lo que se licitó? Bueno, se licitó esta obra pública y el factor de licitación fue el porcentaje de compartición de ingresos. Ok, por lo tanto no se licitó la tarifa ni la tarifa máxima. Sí, pero hay que tener en consideración que la base de licitación que se puso a disposición de los grupos licitantes que finalmente la compraron y que se interesaron en participar en la licitación de este proyecto, tenía dentro de sus articuladas, sus cláusulas, algunos servicios como los que están sujetos a esta discrepancia que tenían tarifa máxima. ¿Ya? Por tanto, lo que nosotros hemos visto a través de esta presentación es que para ciertos servicios se regula una tarifa máxima, pero para el resto de los servicios no existe una tarifa máxima. Existen reglas de mercado que van a regular el precio de las tarifas y los valores que el concesionario o los subcontratistas del concesionario contrate exploten de esos servicios. Lo que sí dijimos como Ministerio de Obras Públicas fue, respecto a estos servicios, no se va a poder cobrar por sobre esto. Y amparado en la ley de concesiones, se realizaron una serie de cláusulas en el contrato de concesión que asimismo conversan entre ellas como la norma a someter esto al derecho público, a poner limitaciones para que no se cobre por sobre de aquellas tarifas máximas, porque aquellas otras tarifas, por ejemplo, los que cobren por un restaurante, no se Yo para le voy operación de aeropuerto. le agradezco mucho la amplia explicación. Le agradecería si precisa, ¿qué fue lo que se licitó? ¿Se licitó el porcentaje a compartir o las tarifas máximas o tarifas de este servicio? O sea, se licitó la explotación, la construcción y la explotación. No, pero la variable de adjudicación, por favor. La adjudicación se adjudicó por el PIB, por el porcentaje de ingreso total de la concesión. Desde el punto de vista de análisis económico, el efecto de si la tarifa incluye o no incluye el IVA, fíjese que beneficia al fisco si la tarifa no está incluida, perdón, si el IVA no está incluido en la tarifa. Beneficia al MOP, como usted bien lo señaló, beneficia a impuestos internos por el mayor IVA recaudado, beneficia a la tesorería por el mayor impuesto a la renta
y es el consumidor el que está siendo perjudicado monetariamente respecto de la situación anterior. Por lo tanto, no me queda claro si el tema económico es el predominante acá. Si bien se ha dicho, la variable política fue determinante para definir que en este particular servicio, que es el que tiene más exposición, se esperaba que la tarifa final, el precio final a cobrarle al usuario, se mantuviera. Y así entiendo que lo hizo la concesionaria dentro de su definición de política de negocio. Entonces mi pregunta específicamente es, ¿el MOP está actuando en defensa del consumidor o del contrato? Bueno, nosotros indicamos preliminarmente, antes de entrar al fondo de esta controversia, que estamos en presencia de un litigio, de una controversia sobre interpretación del contrato de concesión. Acá lo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas en esta audiencia es defender su posición y sus actuaciones desde el punto de vista del principio de la legalidad, puesto que, si bien es cierto, los contratos tienen efectos económicos, es un contrato que tiene el Ministerio de Obras Públicas con una sociedad anónima, ¿ya? Tiene efectos económicos sin lugar a dudas, pero las actuaciones del Estado tienen que estar regidas a la legalidad vigente, y el derecho público solamente permite ciertas actuaciones del Estado. Por tanto, el Estado, si bien es cierto, podría haberse beneficiado por la posición de la concesionaria, existen normas que regulan su actuación y que no puede validar cierta facturación por sobre las máximas, porque sería uno podría llegar a ciertas hipótesis de enriquecimiento injusto u otras excepciones. Sin perjuicio de ello, remitiéndonos a lo estrictamente discutido, acá más allá de una defensa al consumidor, acá lo que viene el Ministerio de Obras Públicas es respetar el contrato de concesión y defender la juridicidad y los principios de legalidad con los cuales este Ministerio actúa en el cumplimiento de sus contratos. Y eso es una cuestión que además tiene conocimiento de la concesionaria. Ahora, ¿quién se ve beneficiado o quién se ve afectado? Bueno, es un análisis que se deberá hacer con posterioridad. Nosotros estimamos que la posición del Ministerio de Obras Públicas está clara y manifiesta en el contrato de concesión. Ok. Si entiendo bien, entonces prevalece el contrato por sobre la intencionalidad de beneficiar a uno o a otro. Prima el correcto cumplimiento del contrato de concesión. Muchas gracias. Francisca acá. Bueno, muchas gracias. Yo tengo varias preguntas, las voy a hacer todas y después me responde. Pero sí es una cosa general. Yo estoy enfrentada a muchos contratos en la vida, muchos. He visto, no quiero decir mi edad, pero muchos, ¿ya? Y en general aparece un glosario, normalmente redactado por abogados, delante de los contratos, en que se definen todo lo que está, toda la nomenclatura que hay dentro del contrato, ¿ya? Así que les agradecería a las partes que me mandaran el glosario, bueno, de todo lo que está, todas las variables que hay dentro del contrato, bueno, y cómo están definidas en el contrato, si es que están definidas. Si es que no están definidas, no me la diga sin definición. Bueno, porque respecto a lo que puede haber en distintos mercados, una tarifa, cuando yo voy a Estados Unidos, se entiende sin impuestos. Yo voy a comprar un par de zapatos y la tarifa que está ahí es sin impuestos. Entonces, por lo tanto, no quiero la interpretación, simplemente el glosario de todo lo que esté en mayúsculas, señores abogados. ¿Ya? Habiendo dicho eso, les querría preguntar, ¿por qué dentro de los argumentos que señala el MOP se hace cargo de quién tiene que pagar los impuestos fiscales? ¿Ya? No, creo que ese no es el punto, pero quiero saber, porque no logro entender por qué parte de su argumentación es esa. Durante toda la argumentación también hablan de muchos temas, como por ejemplo la tarifa máxima, ¿ya? Y este es un tema de comunicación. Yo quiero que me manden simplemente cómo está definido, porque lo que parece que ustedes entienden, no entienden algunos miembros de este panel o no entienden la contraparte. Y por eso es la controversia. Si tuviéramos todo tan claro, no habría controversia, ¿ya? Cuando
usted habla que no se puede cobrar por sobre la tarifa máxima. Exactamente ese es el tema, bueno, cómo está definida. ¿Ya? Y yo no vemos dónde está definida. ¿Ya? Lo otro, usted también durante su exposición habla sobre el resto de los oferentes, el resto de las ofertas que tuvieron presente al adjudicar la concesión. Y ustedes hoy día cuestionan el porcentaje ofertado, ¿ya? Me pregunto por qué no lo cuestionaron cuando lo adjudicaron, ¿ya? Porque en realidad, si a ustedes les merecía algún tipo de cuestionamiento o alguna pregunta acerca de cómo el concesionario actual pudiera llegar a ofrecer un porcentaje tan superior que el resto, cabría haber sido ahí, en ese momento, haberse preguntado qué es lo que hacía tan competitivo, aparte, por supuesto, de una eventual tasa de descuento mucho menor en los flujos que pudieran estar presentando, que tal vez es el caso, no sé. Usted también en su argumentación me dice que el contrato es coherente y claro en regular las tarifas máximas. Entonces, si es, ya le pedí el glosario, así que no me voy a extender en eso, pero si es tan claro, también, y me hago parte un poco de la pregunta que hizo uno de los panelistas anteriores, ¿por qué la respuesta siempre es diríjase a la ley del IVA? ¿Ya? Y cuando ahora usted le respondió al panelista, usted le dice, es que sabe que hay algunos servicios que están afectos o no, y por lo tanto nosotros no nos podemos hacer cargo de eso. Defínamelo nomás. Era cosa de decir, sabe que en lo que respecta a los que están afectos y los que no están afectos. No, como que para ustedes, cuando exponen, hay algo, dan por sentado que hay temas claros, y es justamente eso, porque no está claro, es que estamos aquí en esta controversia. Así que, por lo tanto, ese es mi pregunta. Lo otro es, y un poco lo mismo, usted dice siempre el MOP se ha hecho explícito cuando no se incluye el IVA. La verdad es que entonces no se entiende un poco la respuesta del inspector fiscal cuando se le pregunta, se le hace la pregunta. Eso básicamente son mis preguntas. Gracias. Respecto a las referencias que nosotros hemos hecho a propósito de la oferta presentada por el grupo Nuevo Powell, si es cierto, nosotros no tenemos antecedentes para ver cuál fue la valorización interna que hicieron, pero sí uno compara el resto de las propuestas y existen diferencias que desde el punto de vista del modelo de concesión son relevantes, es un 10%. Ahora, el sistema de concesiones en este país también funciona, y por el problema también es robusto, confía en que el privado se encuentre en una posición más ventajosa que el Estado para hacerse cargo de ciertas obras públicas, como su construcción, mantenimiento, explotación. Asimismo, el proceso de licitación regula ciertos aspectos que son relevantes. Por ejemplo, hay declaraciones juradas de miembros del grupo licitante que garantizan la factibilidad del proyecto, el análisis de los antecedentes que el mismo Ministerio de Obras Públicas pone a disposición de los licitantes. Por tanto, nosotros creemos, porque los grupos licitantes tienen la obligación de estudiar todos estos antecedentes con un máximo de profundidad. Por tanto, y más para el nivel de inversión que tiene el aeropuerto, el aeropuerto tiene una inversión del presupuesto oficial de la obra en torno a los 14 millones de UF. Entonces, uno estima, como Ministerio de Obras Públicas, que la gente que va a hacer estos análisis, los profesionales por los cuales se asesora esta empresa, que además se dijo en la presentación anterior que tiene mucha reputación a nivel mundial, va a hacer estudios serios al respecto. Y que la declaración jurada que va a hacer... Disculpe, esa no es mi pregunta. Yo no estoy hablando sobre la calidad de la gente que ofertó. Ya, pero ni es que siquiera había... No contésteme la pregunta, porque si no nos vamos vamos a demorar demasiado en esta audiencia. Gracias.
Bueno, uno confía, el Estado confía y pone a disposición también de los privados que participen en esto, y más allá de que estamos en un mercado complejo, en que hay partes sofisticadas, con experiencia y reputación, que el análisis que hacer esto es serio, y el Estado de Chile en ese sentido pone también ciertos requisitos, presentación de vuelta garantía, de todo un entramado jurídico previo al proceso de licitación, por el cual la seriedad de lo que se está ofertando el Estado lo considera como suficiente. Yo creo que, bueno, la información, por cierto, la recabaremos y la haremos llegar al panel, la que nos ha solicitado. Yo creo que hay temas que los vamos a abordar en el segundo bloque, y solamente señalar respecto a lo que señalaba la panelista de que se dan cosas por sentadas. Lo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas es presentar, lo señalé en discrepancias anteriores, cuál fue nuestro entender de esta problemática, que hoy día es problemática, pero que antes que se adjudicara el contrato no era tal. Aquí no se está cuestionando el porcentaje de compartición de ingresos. Lo que pasa es que a la luz de las actuales alegaciones de la concesionaria, que eran desconocidas en el proceso licitatorio, tanto de ingresos comerciales como el tema del IVA, y teniendo hoy día con la retrospectiva de poder ver en el fondo que tenemos esta oferta que en su mayoría estuvieron cercanas, claro, hoy día nos hace dudar si efectivamente hubo una buena evaluación del proceso. No obstante, como decía Ignacio, que hay una serie de regulaciones del mismo contrato que combina a la sociedad concesionaria a que haga esa correcta evaluación. Pero no es un cuestionamiento del porcentaje en sí, sino que es al tenor de las alegaciones de la concesionaria que son conocidas hoy día por el Ministerio de Obras Públicas y no en el proceso de licitación. Ahora, también desde el punto de vista de la discusión se da por sentado que las respuestas no fueron claras, y lo que nosotros queríamos señalar, miren, para nosotros era claro al análisis de la normativa tributaria y de las disposiciones del contrato de concesión, y nos genera duda que, por cierto, no podemos hacer una aseveración cierta, pero nos genera duda que a lo mejor los otros concesionarios o los otros postulantes sí entendieron bien, teniendo presente que sus ofertas fueron mucho más conservadoras. Entonces, no podemos dar sentado ni lo uno ni lo otro, por lo tanto, lo que apelamos nosotros es que no demos tampoco, por cierto, que la respuesta fue absolutamente fuera de contexto o que fue una respuesta errónea, en el fondo. Ya, muchas gracias. Yo tengo algunas preguntas. A ver, en realidad voy a pedir algunas cosas y tengo más bien una pregunta, una reflexión que ya se hizo por los panelistas, pero no puedo dejar de hacerla nuevamente porque es lo que llama la atención. En la circular aclaratoria número 3, por ejemplo, en los numerales 32, 38, 39, 41, se alude y se pregunta específicamente, primero, ¿son hechos grabados o no? Y eso se responde en la ley del IVA, pero luego de eso dice, si fueran hechos grabados, ¿la tarifa incluye o no el monto de tarifa máxima? ¿Incluye o no el IVA? En todos estos casos que menciono, dada la importancia que tiene la tarifa, si bien son servicios regulados, en el roadshow la participación que corresponde entre los ingresos es el 11,1%, aquí el 10% en este caso de la explotación. O sea, estamos dentro de ese ámbito, pero es muy importante igualmente aclarar, y me llama la atención que no se haya respondido, que se haya hecho referencia justamente cuando no se... Es parcial la referencia al decreto ley 825 y no se hace referencia en ninguna de las respuestas al artículo 30 de la ley del consumidor, que es tan importante dentro del contexto de lo que ustedes sostienen. Llama la atención y creo que es bueno para el sistema que el MOP tenga presente que es importante en determinadas preguntas. Yo sé que hay 2.000 o 2.500 preguntas en un contrato como este, pero son respuestas claves. Entonces, nos llama la atención a todos esa situación. Luego yo quisiera pedirles algunos documentos, y
son, yo creo que esto es para la concesionaria, pero lo debieran tener ustedes, así que son los contratos tipo con los prestadores, o el contrato, digamos, con los prestadores distintos a SABA. Nosotros lo mantenemos en custodia y obviamente guardando la confidencialidad que ustedes estimen conveniente dentro del texto. Y al MOP, la memoria de cálculo de las tarifas reguladas. Y le doy la palabra, eso es todo por mi parte, y le doy la palabra a Roberto Añarén, que quiere hacer una última consulta. Yo quería aclarar un poco la torta esa que está ahí en la pantalla, porque como yo tengo una copia en blanco y negro no puedo distinguir bien los colores, pero entiendo que el 53% corresponde a los estacionamientos, ¿no? ¿O me equivoco? El 53% del 10% de los ingresos totales de la concesión. Claro, del 10%, sí, ese es el desglose del 10%. Sí. Por lo tanto, como el 53% ya incluye el IVA, ¿no es cierto?, dentro de la tarifa máxima, estamos hablando de una controversia que estamos hablando del 1% de los ingresos totales de la concesión. Así es. Esa es la disputa, en el fondo. Claro. Y quería chequear si el 1% corresponde a los trabajadores del aeropuerto. No, es que... sí. Aclárenme la torta nomás. El 5% corresponde, según mi deducción, a la gestión de infraestructura. Claro, ahora, abajo sí, está desglosado en la copia que usted tiene ahí. Ah, perfecto, ahí están los desgloses. Ya. No lo había visto, perdón. Ahí está el desglose de la representación que tiene cada uno de estos servicios. Ya. En el porcentaje, en primer lugar, de los servicios regulados a efecto a IVA, y el gráfico está a mano izquierda, lo que representan todos estos servicios de los ingresos totales de la concesión. Ya. Y estamos hablando entonces del 0,1% de la tasa interna de retorno del proyecto, más o menos, en términos del reclamo que estamos haciendo. Por la deducción que saco ahí, como el IVA está metido en el 53%. Claro. Sí, bueno, ahí como abogado tenemos ciertas dificultades con los números, así que después de la... Okay. No, es que estoy tratando de dimensionar el reclamo y qué tamaño es, digamos. Muchas gracias. Muy amable. Sí, yo solamente aclarar, para que no quede un error de concepto, y en base a lo mismo que ha señalado el concesionario relacionado con su pregunta. Lo que ha dicho el concesionario, que él hoy día no está cobrando una tarifa máxima respecto al servicio de estacionamiento. Por lo tanto, no, pero el monto que está cobrando equivale a lo que las bases dicen como tarifa máxima, que nuestro concepto incluye el IVA. Entonces ellos dicen, oye, nosotros podemos cobrar más por ese tema. Entonces, finalmente... Sí, es correcto lo que usted dice. Claro, la disputa igual es el total, porque dependiendo del resultado, probablemente el concesionario no sabe por qué, pero pueda subir esa tarifa al máximo que ellos entiendan. En el fondo. Entiendo perfecto. Sí. Muy bien, muchas gracias a todos. ¿Sí? Ahora tenemos 15 minutos de receso y les pido que volvamos a tiempo para que no se extienda demasiado. Paula, ¿a qué hora entonces precisamente? A 27, a 25 para la... Voy a ir a tocar la puerta. Ya.